Incertidumbre en Perú. Presidente Martín Vizcarra militariza el Congreso e impide ingreso de parlamentarios, quienes denuncian un golpe de Estado. Exportaciones de petróleo en Venezuela se desploman, cayeron al nivel más bajo en los últimos 70 años. Policía de Hong Kong disparó contra uno de los manifestantes en una nueva jornada de protestas. Misterioso mensaje de expresidente François Hollande deja perpleja a la exprimera dama Carla Bruni. Espontánea interrumpe desfile de Chanel en París. En pasarela desfiló como si se tratara de una modelo más de la casa francesa. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Perú vive la peor crisis institucional de su historia reciente. Después de ordenar la disolución del Congreso, el presidente Martín Vizcarra impidió el ingreso de varios legisladores al recinto. La oposición insiste en apoyar a la vicepresidenta Mercedes Araoz como mandataria interina. Así quedó captado el momento en que el congresista Carlos Tubino, miembro del partido fujimorista Fuerza Popular, fue agredido por manifestantes que le arrojaron un cono de tránsito y lo insultaron en las inmediaciones del Parlamento peruano. El legislador enfrentó durante varios minutos a los uniformados de la policía y responsabilizó al presidente Martín Vizcarra de lo ocurrido. No tiene nada que ver el 92 con lo que estamos viviendo ahora. Lo de ahora ha sido creado por un dictador, que es el señor, porque ha violado la constitución política. Otros parlamentarios también denunciaron agresiones por parte de los miembros de la fuerza pública. En este momento ella se siente indispuesta. Yo le pido mayor respeto. Las tensiones aumentaron con el paso de las horas. Los uniformados y los manifestantes protagonizaron forcejeos a las afueras del legislativo cuando algunos congresistas intentaron acceder al edificio. La policía restringió el acceso al lugar tras la decisión de Vizcarra de disolver el Parlamento dominado por la oposición y convocar nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero del próximo año. Algunos de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, quienes deben seguir legislando, lograron ingresar. Entonces es un golpe de Estado, con un atentado contra todos los congresistas, inclusive para la Comisión Permanente. No hay ninguna cosa. Me he tenido que pelear prácticamente. En horas de la tarde los ánimos estaban un poco más calmados, pero las protestas por parte de algunos manifestantes que apoyaban al gobierno continuaban. Totalmente de acuerdo con el presidente. Para nosotros Vizcarra es el presidente de la República del Perú. Ya estamos indignados de la porquería que realmente ha hecho el Congreso. En realidad el pueblo peruano respalda la decisión del presidente. Las horas siguen pasando y Perú sigue viviendo una incertidumbre después de que el presidente Martín Vizcarra decidiera disolver el Congreso de la República y recibiera el respaldo de las fuerzas militares. Tras esta medida, el legislativo dispuso suspender al jefe de Estado por un año y encargarle la función de mandataria interina a la vicepresidenta Mercedes Araoz. La llegada de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia hace 3 años y el dominio del fujimorismo en el Congreso desataron la crisis política que tiene a Perú en este momento con 2 presidentes. La crisis institucional que vive Perú en la actualidad se desató el 5 de junio de 2016, cuando el centroderechista Pedro Pablo Kuczynski derrotó en la segunda vuelta a la populista Keiko Fujimori y ganó la presidencia. Pese a la derrota, el partido de Keiko, Fuerza Popular, ganó la abrumadora mayoría en el Congreso, que desde entonces puso contra las cuerdas a Kuczynski. A pesar de haberle concedido el indulto a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, después de salvarse de que el Parlamento lo destituyera, el entonces mandatario se vio obligado a tomar esta decisión en marzo de 2018, un día antes de que el Congreso votara una moción para apartarlo de su cargo por sus supuestos lazos con la constructora brasileña Odebrecht. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Martín Alberto
Vizcarra Cornejo. Kuczynski fue sustituido por Martín Vizcarra, quien era su primer vicepresidente y desde el principio asumió una posición enérgica frente al legislativo. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde venga y cueste lo que cueste. La ya convulsionada relación entre Vizcarra y el Congreso se deterioró más el 26 de septiembre de este año, cuando la Comisión Constitucional del Legislativo archivó un proyecto del mandatario que buscaba adelantar elecciones a abril de 2020, lo que implicaba recortar un año su mandato y el del Legislativo. Al día siguiente, el jefe de Estado lanza un ultimátum al Parlamento. Mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero el Congreso, aún de mayoría fujimorista, hizo caso omiso y procedió el 30 de septiembre a nombrar a uno de los togados del Tribunal Constitucional, ante el riesgo de que en manos de esa entidad quedaran casos como el de Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Vizcarra cumplió con su advertencia. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Pero el Congreso reaccionó suspendiendo por un año al mandatario y nombrando en su reemplazo a la vicepresidenta Mercedes Arauz, quien se había distanciado de Martín Vizcarra y antes se había desempeñado como segunda vicepresidenta de Kuczynski. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra. El choque de trenes entre el Legislativo y el Ejecutivo dejó a Perú sumido en una crisis institucional que volcó a miles de peruanos a las calles a protestar y a enfrentarse con la fuerza pública. Aunque la horrible noche no ha cesado, ya que Perú amaneció este 1 de octubre con 2 presidentes y una incertidumbre política. Una crisis muy parecida vivió Perú en 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori también disolvió el Congreso, una minoría que fue considerada por sus adversarios como un golpe de Estado. La noche del 5 de abril de 1992, el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, sorprendió al país y al mundo con estas medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Mientras el discurso era transmitido por televisión, tropas del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea llegaron al Congreso de la República, al Poder Judicial y al Ministerio Público, para tener el control completo de esas instituciones. Fujimori tomó esas decisiones debido a que el Congreso se negaba a concederle amplios poderes para legislar sin ningún tipo de fiscalización. Algunos parlamentarios trataron de oponer resistencia. Yo soy Carlos, por favor. Este es mi colegio. Y usted no me grite. Este es mi colegio. ¿Qué autoridad es usted? Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. ¿Qué se ha caído usted? ¿Por qué? ¿Qué se ha caído usted? ¿Qué se ha caído? El Parlamento fue disuelto y posteriormente fueron convocados a elecciones para la formación de un Congreso Constituyente que aprobó la nueva Constitución de 1993, la cual le permitió posteriormente a Alberto Fujimori postularse a 2 reelecciones, ganando los comicios de 1995 y 2000. El exmandatario renunció ese mismo año por el escándalo de los Vladivideos y actualmente cumple una condena de 25 años por delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado cometidos durante su gobierno. Además, en 2015 recibió otros 8 años de prisión por peculado.
Un nuevo elemento se suma al denominado Ucrania Gate. Donald Trump habría presionado también a Australia y además el secretario de Estado habría estado presente durante la llamada con el mandatario de Ucrania. Crece la tormenta política en Washington. Mientras avanzan las investigaciones para un eventual impeachment a Donald Trump, una nueva piedra aparece en su zapato. Scott Morrison, primer ministro de Australia, habría recibido la petición de Trump para que lo ayudara sobre la investigación de la llamada trama rusa. Según The New York Times, Trump habría pedido a Morrison que ayude al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en la investigación. En medio de la polémica, The Wall Street Journal reveló otro detalle que se desconocía sobre la investigación, y es que el secretario de Estado Mike Pompeo participó en la polémica llamada del 25 de julio entre Donald Trump y su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Mientras suena el nombre del jefe de la diplomacia estadounidense en Washington, Pompeo llegó de visita oficial a Italia, desde donde acusa a los demócratas de querer intimidar a los funcionarios. Por ahora, varios comités de la Cámara Baja investigan los contactos de Trump con Kiev para iniciar el eventual impeachment que pidieron la semana pasada. Durante el aniversario número 70 del comunismo en China, hubo fuertes disturbios en Hong Kong que terminaron en batalla campal. Se registró el primer herido de bala durante las protestas. Día del Dolor. Es así como los manifestantes bautizaron esta nueva jornada de protestas. Hace semanas la noticia era que las autoridades habían disparado por primera vez, pero nunca se había visto que lo hicieran directamente contra uno de los manifestantes y a quemarropa, como se ve en las imágenes. Sí, es un día negro para nosotros porque muchas personas resultaron heridas en los últimos 4 meses y algunos manifestantes fueron arrestados sin razón. Y quiero decir, esas razones son ridículas y tenemos el derecho de marchar. Y no sé por qué la policía viene y nos detiene cada vez. Y es por eso que estamos luchando por la democracia y nuestra libertad. El herido fue atendido en el lugar y posteriormente llevado a un hospital donde había 15 manifestantes más, atendidos por heridas, uno de ellos en estado de gravedad. Así, la policía intentaba dispersar a los manifestantes. Varios de ellos respondieron con cócteles Molotov y otros se defendían de la policía. Autoridades, además de gases lacrimógenos y balas de goma, también usaron cañones de agua tinturada de azul para poder identificar después a los manifestantes. Esta región del sur de China vive desde junio su peor crisis política desde 1997. Han sido ya 4 meses en los que la excolonia es epicentro de manifestaciones donde miles de ciudadanos exigen reformas democráticas y denuncian la que denominan creciente injerencia de Pekín. Mientras China buscaba dar una imagen diferente en su aniversario, este era el panorama en el centro financiero en Hong Kong. ...66 personas resultaron también heridas, 2 de ellas en estado de gravedad, además de los detenidos y la ciudad en medio del caos. Miles de personas se manifestaron no solo en Hong Kong, sino también en otras 6 ciudades, desafiando así la prohibición impuesta por las autoridades con motivo de la conmemoración del aniversario 70 del comunismo en China. Mientras en Hong Kong no cesaban los disturbios, China celebró su aniversario número 70 en Pekín. En medio de multitudinarios desfiles, el presidente mostró al mundo su amplio y renovado arsenal militar. El aniversario de la independencia es el evento más importante del año en China. Su presidente busca proyectar seguridad en su nación frente a los desafíos que puedan presentarse en el exterior. Hace 70 años, el camarada Mao Zedong se paró aquí y declaró solemnemente al mundo la fundación de la República Popular de China, que el pueblo chino se había levantado. El desfile mostró en 32 formaciones de armamento la modernización del ejército en cuanto a operaciones de combate aéreo, terrestre y marítima. 15.000 soldados, 70 flotas y 100.000 civiles participaron en el desfile de más de 2 horas.
Me siento muy emocionado. Desde el liderazgo del presidente Mao, desde cuando se construyó la nueva China, hasta ahora son 70 años. Desde un país que era extremadamente pobre y rezagado con respecto a otros, hasta el floreciente estado que nuestra patria es ahora. Se podría decir que China se ha unido a la élite mundial. Sus fuerzas armadas y su economía están ahora entre la élite del mundo. Como alguien de la misma edad que la República Popular, me siento lleno de gratitud y orgullo. Entre aviones indetectables, drones supersónicos y submarinos, el arma que más esperaba Xi Jinping fue el misil DF-41. Se trata de un misil balístico intercontinental con un alcance de hasta 14.000 kilómetros y fue exhibido como la joya de la corona. Según expertos, el misil puede ser cargado con hasta 10 cabezas nucleares y pese a sus 20 metros de largos es móvil. Esto representa un gran avance con respecto a generaciones anteriores, cuyos misiles debían ser lanzados desde silos fijos. La situación de Hong Kong no estuvo ausente durante la celebración. El presidente reiteró su compromiso con la estabilización del Estado autónomo. China debe adherirse al principio de reunificación pacífica y un país, dos sistemas, mantener la prosperidad establecida de Hong Kong y unir a toda la población china para continuar la lucha por la reunificación completa de nuestra patria. La jornada concluyó con un desfile civil en honor a los 5 líderes que han estado al frente de la nación durante los últimos 70 años, responsables del ascenso de la República Popular de China. Más de 20 personas heridas dejó el derrumbe de un puente en Taiwán. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de la caída de la estructura. Así fue el derrumbe de la estructura de 140 metros de largo construida en 1998. Autoridades investigan la causa de la caída del puente que dejó 20 personas heridas de gravedad y varios desaparecidos que estarían sobre la estructura cuando colapsó. La prioridad es rescatar a las personas que aún no han sido rescatadas. Los refuerzos que están viendo detrás de nosotros son una misión de rescate. En cuanto a las personas rescatadas, les estamos brindando la mejor atención. El puente se cayó cuando pasaba un camión cisterna. Al menos 9 tripulantes de 2 pesqueros cayeron al agua por la sacudida tras el derrumbe. Por lo menos 3 embarcaciones amarradas bajo la estructura cuando colapsó quedaron completamente destrozadas. Gracias por continuar con nosotros. Miles de catalanes salieron a las calles a celebrar el segundo aniversario del referendo y a protestar por la posible sentencia en contra de 12 líderes independentistas involucrados en la organización de las votaciones de 2017. Miles de catalanes se dieron cita en las calles de Barcelona y Girona principalmente para celebrar el segundo aniversario del referendo catalogado como ilegal por el gobierno español. El 1 de octubre fue luz y libertad porque nos mostró el camino hacia la democracia, el camino hacia la defensa de nuestros derechos. También nos mostró el camino del respeto mutuo y el deseo de hacer bien las cosas de manera constructiva. De voler fer les coses bé, de fer-les en positiu, de manera constructiva. Los catalanes, comandados por el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. La independencia de España estaba cerca. El 90% del 43% que votó, votaron a favor de la independencia. Pero hoy el panorama dista mucho del sueño independentista. Quienes quieren la independencia, más de 2 millones de catalanes, esperan ansiosos la sentencia del Tribunal Supremo que juzgó a 12 de los líderes separatistas que participaron en la organización del referendo de rebelión. El gobierno está comprometido con una democracia radical, con el derecho a la autodeterminación, diálogo, cohesión social, con el escrupuloso respeto de los derechos humanos, civiles y los derechos colectivos. Estamos comprometidos con avanzar sin excusas hacia la República Catalana. Excepto por unos pocos, la jornada de protestas y manifestaciones se llevó a cabo con normalidad en Cataluña, mientras que Puigdemont, exiliado por miedo a ser condenado al regresar a territorio español, protestó desde Bruselas. El expresidente francés Nicolas Sarkozy será juzgado por un supuesto financiamiento ilegal en su campaña de 2012.
Sous le drapeau tricolore. El máximo tribunal de apelaciones de Francia rechazó el último recurso presentado por la defensa del expresidente Nicolas Sarkozy para evitar ser juzgado por el supuesto financiamiento ilícito de su fallida campaña de reelección. Lo dictaminado por el Tribunal de Casación implica que el caso del exmandatario volverá a los fiscales, que decidirán si Sarkozy debe ir a juicio. Podría ser castigado con 1 año de prisión y 3.750 euros de multa. El llamado caso Big Malion contra Sarkozy se centra en las acusaciones que el partido político del expresidente ocultó el verdadero costo de su candidatura a la reelección. Supuestamente se superó el límite autorizado de 22,5 millones de euros en gastos de campaña. El ex jefe de Estado argumenta que ya había sido sancionado por estos hechos por el Consejo Constitucional en 2013 y había sido obligado a devolver la cantidad que había gastado de más. Sarkozy fue presidente de Francia entre 2007 y 2012, perdiendo el cargo ante el socialista François Hollande cuando se postuló para la reelección. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que en los próximos días desvelará su nuevo acuerdo del Brexit, que deberá ser aprobado por su Parlamento y por el Parlamento Europeo el próximo 17 de octubre. La ciudad de Manchester fue sede de la cumbre del Partido Conservador británico encabezado por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Tras su intento fallido de suspender las labores del Parlamento hasta el 15 de octubre, reduciendo el tiempo de los opositores de maniobrar ante un posible nuevo acuerdo del Brexit, el tiempo parece hoy estar en contra de Johnson. 3 veces presentó la ex premier británica Theresa May un documento final del Brexit ante su Parlamento y 3 veces fue rechazado. Rechazo y derrota que Johnson no está dispuesto a experimentar. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. So the noes have it, the noes have it. Boris Johnson sabe que la salvaguardia irlandesa es un punto de gran discordia dentro del acuerdo del Brexit. En este momento decisivo en la historia de nuestro país, tengo una responsabilidad particular cuando se trata de recuperar el control, la de poner fin a la libre circulación de personas de una vez por todas. La Unión Europea se rehúsa a arriesgar el acuerdo del Viernes Santo firmado en 1998 que logró la paz entre las Irlandas y no aceptará la construcción de una frontera física como lo había propuesto Johnson. Es por esto que el premier británico hizo un adelanto del que será su nuevo plan del Brexit. Pese a que desistió de los puestos fronterizos, insiste en ubicar puestos de control aduaneros. No debe haber puesto de control aduanero que la unidad de mercado único no respete y por supuesto que los angloirlandeses deberán promover y respetar el acuerdo de paz del Viernes Santo. Eso es lo que haremos. El próximo 17 de octubre el Parlamento Europeo sesionará de manera extraordinaria para escuchar la propuesta de Boris Johnson, quien hará lo necesario para que su plan sea aprobado. Y de no serlo, el 31 de octubre, con o sin acuerdo, el Reino Unido se marchará para siempre de la Unión Europea. Con 118 votos a favor y 62 en contra, la Asamblea del Consejo Europeo aprobó la permanencia de Rusia dentro del organismo. Quienes votaron en contra exigen a Rusia dar por terminadas las hostilidades en Ucrania y desanexar la península de Crimea. Je soutiens pleinement le choix qui a été fait de maintenir la Russie dans le Conseil de l'Europe. Apoyo totalmente la decisión de que Rusia permanezca en el Consejo Europeo porque creo que el pueblo ruso está fundamentalmente asociado con el humanismo europeo porque participaron en su construcción, porque la geografía, la historia y la cultura de Rusia son europeas y porque cuando uno de nuestros miembros se aleja de nuestras bases comunes, la división y exclusión sería un nuevo fracaso que nos condenaría a la impotencia. La división, l'exclusion serait un échec de plus qui au fond nous condamnerait à l'impuissance. Un muerto y al menos 10 heridos dejó un ataque con una espada en un centro educativo en el este de Finlandia. La policía local tiene bajo custodia a un sospechoso. La localidad de Kuopio, ubicada en el este de Finlandia, a poco más de 400 kilómetros de Helsinki, fue escenario de un ataque en un centro educativo profesional. Según las autoridades, el atacante es un estudiante del centro quien con una espada alcanzó a matar a una mujer y herir a 10 personas más, la mayoría estudiantes entre los 16 y los 19 años. Pese a que aún se desconoce la identidad del atacante, la policía confirmó que el joven de 25 años no tiene antecedentes penales. El sospechoso fue sometido a una cirugía tras recibir disparos de la policía al intentar neutralizarlo y se encuentra en cuidados intensivos.
Durante su detención, las autoridades incautaron el sable con el que atacó a las personas y un arma de fuego que al parecer no fue usada en el ataque, aparte de un artefacto incendiario casero y sus computadores, que fueron encontrados durante un registro a su casa. El primer ministro finlandés, por medio de su cuenta de Twitter, extendió sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas. Momento de conocer otros hechos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. Después de 8 meses de haber sido suspendidos, la República Popular de Corea anunció la reanudación de los diálogos con Estados Unidos. En busca de una salida negociada de la desnuclearización del país asiático, el jueves las dos delegaciones tendrán un contacto preliminar. Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron a su nivel más bajo en los últimos 70 años. Así lo informó el medio de comunicación Bloomberg. Registró una producción de 495.000 barriles de crudo por día en septiembre de este año. Un ataque talibán contra la policía deja 11 muertos en Afganistán. El portavoz del gobierno local informó que otros militantes de las Fuerzas Armadas afganas están desaparecidos. En Rotterdam, Holanda, propietarios de una granja quieren minimizar el desperdicio y el uso de la tierra en el mundo de la ganadería. Aseguran que es mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente tener a sus 32 vacas en la primera granja flotante del mundo. Este año más de 1.000 inmigrantes han muerto en el mar Mediterráneo. Con este son 6 años consecutivos en los que se alcanza esta cifra de muertos. Cientos de usuarios del metro de Roma llegaron a las principales estaciones de la capital italiana con bolsas llenas de plástico. A partir de hoy, quienes reciclen el plástico serán recompensados con tiquetes para el metro en esta ciudad italiana. Una propuesta de la alcaldía local para incentivar el reciclaje. Una turista de edad avanzada se llevó el susto de su vida en Turquía mientras hacía parapente. El paracaídas se rompió en el aire y gracias a las habilidades del instructor lograron aterrizar de emergencia en el mar. Vuelve a ser noticia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero no por su llamada con Donald Trump. Recibió en su oficina al actor estadounidense Tom Cruise, quien está interesado en locaciones ucranianas para el rodaje de su nuevo proyecto. Insólita situación se captó durante el funeral de Jacques Chirac. El expresidente François Hollande hablaba con la esposa de Sarkozy, Carla Bruni. La cara de la ex primera dama genera incertidumbre en cuanto a qué le habrá dicho el exmandatario. Y no siempre es imposible desfilar en una pasarela de Chanel en París. Una espontánea se coló en pleno desfile con un traje tweed de cuadros y sombrero que evoca el aspecto clásico de la casa francesa. No le importó interrumpir el desfile y siguió en la pasarela hasta que fue sacada del lugar y arrestada.